Bienvenidos a la parte 42 del curso de PHP. En este capítulo vamos a ver cómo validar formularios con expresiones regulares. Y para ello vamos a empezar creando una carpeta a la cual vamos a llamar validar. En el interior de esta carpeta vamos a crear un archivo PHP al cual vamos a llamar expresiones-regulares. Bien, aquí podemos ver este documento HTML y bueno, aquí podemos ver un formulario donde vamos a realizar los ejemplos. Si queréis tener más información sobre las expresiones regulares, podéis ir a esta dirección, a la Wikipedia. De todas formas, yo os voy a dejar la dirección de este sitio y de este otro sitio donde vamos a ver esta serie de expresiones regulares. Vamos a ver algunas de estas expresiones regulares. ¿Qué vemos aquí? Bien, regresamos al IDE y bueno, vamos a empezar por evaluar, por ejemplo, que solo se permitan números naturales. Esto puede ser útil para filtrar los famosos IDEs que son muchas veces susceptibles de ataques de inyección SQL o ataques XSS. Por ejemplo, a este campo lo vamos a llamar números naturales. Y bueno, vamos a incluir un campo de texto y lo vamos a llamar números naturales. Bien, vamos a incluir también un campo oculto y le vamos a dar el nombre, por ejemplo, de validar. Y vamos a incluir también un botón para enviar el formulario. Bien, lo vamos a guardar y lo vamos a ver en el navegador. Así que nos dirigimos a la ruta de la nueva carpeta, validar, y al nuevo script, expresiones regulares. Bien, y aquí lo podemos ver. Vamos a validar que solo en este campo se permitan números naturales. Bueno, le podríamos incluir un título. Regulares. Bien, y vamos a empezar a escribir código PHP. Vamos a empezar declarando una variable llamada mensaje que nos va a regresar si los datos introducidos son correctos o no. Vamos a capturar cuando el formulario es enviado. Bien, vamos a capturar el parámetro números naturales y vamos a empezar a establecer condiciones. Por ejemplo, podríamos pedir que este campo sea requerido. Para ello haremos lo siguiente. Podríamos decir que mensaje sea igual a el campo es requerido. Bien, podríamos seguir estableciendo más condiciones. Y ahora podríamos, por ejemplo, incluir una expresión regular. Para ello vamos a utilizar la función preg_match y vamos a evaluar el valor de números naturales. Y bueno, como hemos dicho, solo vamos a permitir números naturales. Pues vamos a ir, bueno, voy a copiar en un momento la expresión regular, que aquí está en esta página, que os la voy a dejar en la descripción del vídeo.
pues podríamos mostrar el siguiente mensaje. Solo se permiten números. Bien, y si pasa estos dos filtros, pues ya, por ejemplo, realizaríamos una consulta a la base de datos, con la seguridad de que hemos filtrado los datos correctamente. Y mostrar, por ejemplo, el siguiente mensaje. Enhorabuena, datos introducidos correctamente. O los datos introducidos son válidos. Bien, vamos a ver la prueba. Guardamos y vamos a ir al formulario, lo vamos a actualizar. Bueno, aquí aparece el título. Y bueno, voy a intentar meter letras. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Se me ha olvidado poner el valor de la variable mensaje en el documento. Lo vamos a poner un momentito para ver la respuesta que nos regresa. Ahora sí, ahora nos debe de regresar el mensaje. Vamos a guardar y vamos a enviarlo. Por ejemplo, introduciendo letras. Solo se permiten números. Bueno, si lo enviamos vacío, el campo es requerido. Bien, si introducimos número, enhorabuena, los datos introducidos son válidos. Ya estamos filtrando los datos de este campo, solo permitiendo números naturales. Pero podríamos establecer más condiciones. Podríamos establecer, por ejemplo, la longitud permitida. Así que volveríamos al código PHP y continuaríamos incluyendo condiciones. Por ejemplo, un mínimo de 2 caracteres. Si tiene menos de 2 caracteres, podríamos mostrar el siguiente mensaje. El mínimo permitido son 2 caracteres. Bien, podríamos continuar estableciendo el máximo permitido. Por ejemplo, un máximo de 5 caracteres. El máximo permitido son 5 caracteres. Bien, vamos a guardar y vamos a ver qué ocurre si introduzco un tipo de datos permitido, por ejemplo, el 1, pero vamos a ver qué ocurre al no tener la longitud permitida. El mínimo permitido son 2 caracteres. Ahora si introduzco 2 caracteres, 2 números, 1, 2, enhorabuena, los datos introducidos son válidos. Pero si supero el máximo permitido, veamos qué ocurre. El máximo permitido son 5 caracteres. Bien, pues aquí estamos viendo cómo filtrar adecuadamente los datos. Y bueno, para ello también estamos utilizando expresiones regulares. Podríamos ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con los emails. Aquí en esta página donde os he dicho, bueno, hay distintas expresiones regulares. Podemos ver aquí para caracteres latinos, es decir, permitiendo las vocales con acentos y las ñes. Y bueno, vamos a ver un ejemplo con caracteres latinos.
Vamos a incluir un nuevo campo al formulario. Al cual vamos a llamar caracteres latinos. Bien. Y bueno, vamos a la parte de PHP y vamos a capturar el campo caracteres latinos. Y vamos a evaluar su valor. Así que vamos para abajo y vamos a establecer una nueva condición. Por ejemplo, vamos a establecer que este campo sea requerido. Bien, vamos a ver qué ocurre. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a actualizar y bueno, aquí ya tenemos otro campo llamado caracteres latinos. Bueno, vamos a introducir correctamente los datos de números naturales y bueno, vamos a enviarlo. Bueno, me está diciendo indefinido. Bueno, he puesto números latinos, realmente es caracteres latinos. Ahí está. Guardo y bueno, vamos a actualizar y vamos a probarlo. Y vamos a enviarlo sin ningún valor, ya que el campo es requerido. Lo podemos ver aquí. Bien. Si le introducimos contenido, enhorabuena, los datos introducidos son válidos. Pero vamos a incluirle una expresión regular. Vamos a seguir estableciendo condiciones. Y en esta ocasión vamos a utilizar una expresión regular. Y podríamos mostrar el siguiente mensaje. Solo se permiten letras y espacios. Bien. Y vamos a copiar la expresión regular, que la tenemos aquí, caracteres latinos, ignorando mayúsculas y minúsculas por el operador. Bien, pues ya tenemos aquí la expresión regular preparada y vamos a guardar y vamos a probar. Por ejemplo, aquí vamos a introducir los datos correctamente en números naturales y vamos a incluir, por ejemplo, números en caracteres latinos. Vamos a ver qué ocurre. Solo se permiten letras y espacios. Bueno, vamos a introducir nuevamente y vamos a introducir, por ejemplo, una palabra, condición cierta. Bien, ya aquí estamos también incluyendo, por ejemplo, vocales con tildes, como la O. Vamos a ver qué ocurre. Enhorabuena, los datos introducidos son válidos. Bien, como podemos ver, con las expresiones regulares podemos filtrar adecuadamente los datos antes de, por ejemplo, realizar una consulta a una base de datos. Ya aquí en else, ya cuando ha pasado todos los filtros, es cuando realizamos la consulta. Podríamos, por ejemplo, seguir estableciendo condiciones para caracteres latinos, como hemos visto, estableciendo la longitud mínima y máxima. Bien, pues ya como os he dicho, os voy a dejar ambas direcciones
para que podáis ver las expresiones regulares. Aquí hay un pequeño tutorial donde podréis saber más sobre las expresiones regulares, y aquí os dejo una serie de expresiones regulares válidas para utilizar, como email, números naturales y decimales, números naturales, password, es decir, para password que tienen que contener tanto números como letras, para URL, fecha, teléfono, etcétera. Bueno, pues aquí dejamos esta parte del curso de PHP y próximamente más. Saludos.